El Parlamento Europeo acaba de aprobar un texto sobre una nueva directiva de copyright. Ha habido mucho revuelo en estos meses sobre esta nueva legislación que tendrán que adaptar los países miembros, sobre todo porque se ha lanzado un mensaje por parte de ciertos sectores de los internautas que van a prohibirse los memes. Sí. ¿Tú cómo ves este mensaje que se ha lanzado por parte de los internautas? Bueno, pues no quiero hacer un juego de palabras, pero quien se haya creído que se van a prohibir los memes es bastante memo, porque los memes no se pueden prohibir porque es una excepción de la Ley de Propiedad Intelectual y de la directiva, justamente las obras de parodia. Y entonces no se van a prohibir, ni la directiva cita los memes. Lo que han hecho es una interpretación muy amplia de decir, es que el algoritmo no puede distinguir cuándo es el contenido original de cuándo se está utilizando en una parodia. Y yo creo que primero los algoritmos se pueden entrenar, pero segundo que están previstos en la directiva mecanismos de revisión de lo que hagan los algoritmos. Con lo cual, si alguien cree que le han borrado un meme o cualquier otro contenido, porque pueden ser otros usos que no es el del meme, es por ejemplo una cita. Si tú estás citando y hay un derecho de cita, no te pueden borrar el contenido porque estás amparado por el derecho de cita. Entonces, si tú crees que te han borrado un contenido que tú tienes derecho a utilizar, aunque sea ajeno, porque estás amparado por una excepción, pues entonces lo dices al administrador de la red social y si no te hace caso, incluso está previsto que haya un organismo independiente, como una especie de segunda instancia, donde le diga a la red social, oye, porque has borrado esto, lo tienes que volver a poner. Pero sí es verdad que a partir de ahora las grandes plataformas tecnológicas, Facebook, Google, Twitter, tendrán que pagar a los propietarios de los derechos de explotación de contenidos, ya sea música, ya sea noticias, ya sean artículos literarios, ya sean novelas, por la difusión de ese contenido en su red social. No tendrán, no es una obligación, eso ya estaba previsto en la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, que viene de otra directiva europea. Decía que los que albergan contenidos de usuarios, en principio no son responsables de esos contenidos, salvo que tengan conocimiento de que son ilegales porque no cuenta con los derechos. Y ya en el 2002, en la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, se preveía la posibilidad de llegar a acuerdos los titulares de derechos, normalmente de las entidades de gestión, con las grandes plataformas. ¿Para qué? Para una de dos. Cuando yo vea un contenido que es mío, te lo aviso y tú lo retiras, que es a posteriori, no es censura previa, como dicen algunos, sino a posteriori, o si no lo quieres retirar, lo que hacemos es pactar un pago por uso, que es lo que ocurre, por ejemplo, con las plataformas de la universidad para contenidos que se utilizan en la universidad. Se paga una licencia a cedro por todos los contenidos que se puedan utilizar en la plataforma. Pero según lo estás contando, parece ser que ahora Facebook, Google y Twitter van a tener que hacer un press clipping de todo el contenido que esté sujeto a copyright y a partir de ese contenido pagar una especie de canon a los que tengan, a los editores o a las gestoras de derechos y no al autor directamente. No, sí, claro, es que las entidades de gestión representan a los autores de los contenidos. A ver, lo que se dice es lo siguiente, la propiedad intelectual está para proteger los derechos de los creadores y de los titulares de los derechos, que pueden ser los editores o los productores, etc. Entonces, si alguien está utilizando un contenido para beneficiarse económicamente, porque por ejemplo en YouTube, pues si tú tienes un contenido muy bueno, pues cobras por visitas. Entonces lo lógico es que dé algo a los titulares de los derechos, a los autores o a los productores de ese contenido. Entonces lo que dice la directiva es que no se puede beneficiar YouTube, que se beneficia con la publicidad inserta, y el que ha colgado un contenido por un contenido que no es suyo. Pero si YouTube permite, digamos que bloquearlo o banearlo, es decir, el propio autor del contenido puede decidir si lo monetiza él solo o cualquier otro que lo distribuya dentro de la red social. Bueno, pero por eso digo que hay dos opciones, que no es obligatorio. Lo primero que todo el mundo piensa es lo que se llamaba la acción de cesación o de retirada del contenido. Antes muchas televisiones decía a YouTube, por ejemplo Telecinco, ese contenido es de un programa mío, como yo tengo mi tele y no quiero que se explote en YouTube, quiero que lo quites. No, pues podemos llegar a un acuerdo y nos repartimos el dinero, pues no quiero explotarlo yo.
pues tiene el derecho porque es... Vale, pero según viendo lo que se ha aprobado por parte del Parlamento Europeo, visto desde fuera, entidades como las GAE van ahora a tener una nueva fuente de ingresos que es a través de esta directiva. Pero no es una nueva fuente de ingresos, siempre la han tenido. El problema es que antes lo que hacían era pedir la retirada de contenido, la entidad de gestión, que normalmente además, más que SGAE, era EGEDA, que es la de los productores audiovisuales. Pues EGEDA tiene un convenio con YouTube desde hace tiempo, antes de esta directiva, por la que todos los derechos de las productoras que están en EGEDA, pues cada vez que hay un contenido que se sube ilegalmente, pues le dice a YouTube que lo retire. Ahora, sí, pero tú estás hablando de YouTube, pero lo que dice explícitamente lo que se ha aprobado en la Unión Europea es Facebook o Google tendrán que pagar como plataformas de distribución de contenidos a las gestoras de derechos cada vez que se suba una música por parte de alguien. No es, hasta donde yo sé, porque falta por ver el texto definitivo aprobado, no es algo obligatorio. Viene a decir que hay una posibilidad de firmar un convenio con los representantes de los titulares de derechos. La otra opción siempre cabe, es decir, retírame ese contenido. O sea, tú no quieres pagar, yo te digo que hay un contenido que es mío, que alguien lo ha difundido sin mi autorización, y tú lo que tienes que hacer, desde que tienes conocimiento efectivo, es retirarlo. Lo otro dice, oye, pues en vez de retirarlo llegamos a un acuerdo para repartirnos los posibles ingresos, pues también, pero eso es optativo. Lo único que dicen es que tú, una vez que tienes conocimiento de un contenido que no es legal en el sentido que no tiene los derechos, pues ya tienes que tomar alguna acción, eres responsable a partir de ese momento. La Unión Europea aprueba un nuevo texto a favor del copyright, donde también incluye lo que se llama link tax o tasa por el enlace, y de manera muy explícita afecta a todos los medios de comunicación y en concreto a los profesionales de los medios de comunicación, a los periodistas. El responsable y artífice de este texto, en rueda de prensa posterior a la aprobación de la nueva directiva que todavía tienen que aprobar los estados, lo que dice es que un periodista va a cobrar royalties por cada enlace que difundan las plataformas como Facebook y Google durante 5 años. ¿Cómo demonios va a cobrar un periodista por cada artículo que publique y se difundan en sus redes sociales? Quiero explicar lo del enlace. Cualquier extracto, normalmente el titular y una entradilla, de una noticia, eso no es el enlace. El enlace no está sujeto a propiedad intelectual, que es lo que va debajo. Lo que estamos hablando es de los textos que van unidos al enlace. O sea, el enlace no es objeto de propiedad intelectual. Entonces yo, por ejemplo, todos los días pues publico noticias de que la propia API del medio no va con Twitter, y entonces pues me da el texto la propia API de cada medio. Entonces, si me lo da, quiere decir que es para facilitarlo, y yo soy un particular, y a mí no me afecta la famosa tasa Google, que realmente tendría que ser Google News. No, obviamente no, pero Twitter o Facebook tendrá que pagar por haber difundido ese enlace. Es lo que dice la directiva. No, no lo dice la directiva. Dice que los prestadores de un servicio electrónico de agregación de contenidos. Google News era un servicio de agregación de contenidos porque seleccionaba las noticias y las clasificaba y las ordenaba por importancia. Twitter no es un servicio de agregación de contenidos porque quien agrega los contenidos no es Twitter, somos los usuarios. Entonces yo niego que Twitter o Facebook o las redes sociales, que no hacen ninguna selección de noticias ni ninguna ordenación de noticias, presten un servicio de agregación de contenidos. Los que hacemos la agregación de contenidos, que pueden ser noticias o cualquier otro contenido, somos los usuarios. Con lo cual, yo creo que algunos querrán cobrarles a las redes sociales, y creo que las redes sociales se defenderán diciendo que ellos no intervienen y que son neutrales respecto a los contenidos que agregan los particulares. Pero en la nota oficial del Parlamento Europeo lo que dicen es Facebook y Google como agregadores de contenidos tendrán que llegar a un acuerdo con los medios de comunicación para pagarle una cantidad por la distribución de noticias. Pues eso lo veremos, porque yo creo que vamos a tener un interesante debate jurídico si... De hecho, el responsable y artífice de este texto legal lo ha dicho en rueda de prensa posterior, incluso ha dicho, y ese dinero que las plataformas le pagarán a los medios de comunicación, los medios de comunicación tendrán que repartirlo con sus autores. Y ahí viene mi pregunta, o sea, si tú formas parte como empleado de un medio de comunicación, ¿también vas a cobrar derechos de autor? Si eres freelance, ¿vas a cobrar derechos de autor?
Eso es posible porque hay algunos derechos que, aparte de lo que te pagan contractualmente, tienes un derecho de seguimiento de un porcentaje de usos secundarios, etcétera. O sea que eso es posible. No hay incompatibilidad en que cobre el editor y cobre los periodistas. ¿Quién lo paga y quién lo recauda? Es decir, Facebook, Google le paga a quién para que ese ente nos pague a nosotros los periodistas. Pues mira, en España estaba previsto que el canon que se aprobó en la Ley de Propiedad Intelectual lo hiciese una entidad de gestión que es Cedro. Otra cosa es que como Google News cerró, pues no sé si ha conseguido cobrarle a nadie más. Y ya te digo que Twitter y Facebook no pagan a Cedro por el canon AEDE en España. ¿Por qué? Porque se puso en duda que ellos fueran agregadores de contenidos. Entonces, yo no voy a dar por bueno el que alguien diga que las plataformas, las redes sociales tienen que pagar ese canon, porque para mí no son agregadores de contenidos y tengo derecho a interpretar, luego ya dirá el Tribunal Europeo de Justicia lo que diga. Pero en principio para mí no está nada claro que ellos realicen una labor de agregación de contenidos, la realizamos los usuarios. Pero en segundo lugar, imagínate que vuelve Google News a España. No es obligatorio para los medios, que es la diferencia con el canon AEDE en España. En España era irrenunciable, o sea que quisieras o no quisieras como medio... Es la tesis de Google, solo con cambiar una palabra en la ley que regula la tasa Google, nosotros volveremos a España. Claro, era irrenunciable. Y entonces, ¿qué es lo que ocurrió en Alemania? En Alemania no era irrenunciable y entonces dijo Google News, que tú no quieres no quieres que te indexe, pues no te indexo. Y los que sí querían que les indexaran las noticias estaban encantados. Volvamos otra vez al tema del periodista con contrato en un medio de comunicación o un periodista freelance. Sí. Si yo no estoy adherido a Cedro, yo no cobraré. Sí, sí, cobras. Las entidades de gestión recaudan para todos, aunque no seas socio. Segunda cosa, con lo que ha pasado en este país, con la recaudación y distribución de royalties por parte de las GAE, ¿qué sistema se puede utilizar para que un periodista cobre por cada artículo enlazado? O sea, ¿qué se va a hacer? Se va a decir, pues el volumen de enlaces es tanto y a ti te toca cuánto, porque... Bueno, eso es lo que hace Cedro, imagínate, hasta con las copias analógicas, que no se sabe qué se copia en las fotocopiadoras, pero en digital la trazabilidad ayuda a la identificación, o sea que eso se puede saber. Lo que hay que ir es a sistemas de identificación cada vez más perfectos, donde se pueda saber qué uso se hace, qué uso efectivo se hace de cada obra. Pero en el caso concreto que me dices de los periodistas, hay una premisa, y es que el medio quiera cobrar, porque si no quiere cobrar no cobra nadie, ni el medio ni los periodistas. Entonces, para mí el verdadero problema al haber introducido la figura de los periodistas, que no estaba en el texto original, es ¿y si un periodista quiere cobrar pero el medio no quiere cobrar? Porque como es optativo, imagínate que un medio digital dice no, yo he llegado a un acuerdo con Google News para que me inserte las noticias, me traiga tráfico y me doy por pagado, no le voy a exigir que me pague, que me cobre o cobrarle un canon, ¿no? Que me pague un canon. Entonces no hay nada a repartir, ni para el medio ni para... Salvo que el autor quiera que sí. Es que eso es lo que no queda claro, si el autor puede obligar al medio a exigir el cobro. Hay un problema en todo esto que puede, o sea, la ley siempre puede generar situaciones circunvecinas, que es, por ejemplo, si a mí me van a cobrar por enlazar contenido de otros medios, yo mejor no enlazo. Entonces, ahí lo que se está bordeando es, no se está abocando a determinados medios, blogs, etcétera, hacia la cortesía del enlace, sino al plagio directamente. ¿Esta ley va a fomentar el plagio? Al revés, es al revés. A ver, si me sé explicar. Insisto, no hay ninguna tasa por enlazar, no existe, eso es mentira, no hay tasa por enlazar, hay tasa por utilizar o reproducir fragmentos de texto de una obra ajena. Y no es derecho de cita porque tú no la incluyes en una obra propia, que eso es la cita. Cuando tú en tu obra incluyes un fragmento para análisis y comentario, eso es una cita. Cuando es una lista como el press clipping de titulares y entradillas, eso no es una obra, luego es una agregación de noticias. Entonces, si tú utilizas las mismas palabras, justamente es por lo que tienes que pagar. Yo, todas las mañanas... Pero el texto que ha dado la Unión Europea es titular e introducción de palabras, se entiende como entradilla, pero también habla de número discrecional de palabras vinculado al titular.
Bien, pero mientras sea fragmentos de esa noticia. Es decir, si yo pongo el enlace a un medio y digo, ¡qué barbaridad lo que ha dicho fulanito! Y es mi comentario, yo no estoy reproduciendo ningún texto. ¿Tú eres un usuario? No, aunque fuera una empresa. Me refiero a que si yo no utilizo ningún fragmento de texto, no hay canon. O sea, no hay canon por el enlace, hay canon por reproducir fragmentos de texto de una obra, en este caso de una noticia. Si yo pongo otro titular, uno mío, o un comentario a la noticia y pongo el enlace a la noticia, eso no está sujeto, porque no reproduces ningún texto. Al revés, si tú reproduces texto y no pones el enlace, sí tendrías que pagar, porque no es por el enlace, es por reproducir un fragmento de texto. Volviendo al tipo de cobro por parte del periodista de sus artículos distribuidos en plataformas sociales, agregadores, etcétera, decían los responsables de esta nueva directiva de copyright que la prescripción o el derecho a cobrar royalties por esos artículos duraba 5 años. Sí. A partir de los 5 años, ¿qué pasa con esos artículos? ¿Se pueden difundir de manera...? O sea, no es una directiva que iría en contra de los parámetros de los 50 o 70 años de copyright. No, a ver, es que son dos temas distintos, lo que pasa que es un poco complicado distinguirlos. El derecho de reproducción lo sigue teniendo los editores, los autores de los artículos, lo que pasa que lo han cedido al editor, con lo cual lo tiene el editor. Es que de lo que estamos hablando es de que un agregador de noticias, insisto, que es como los de press clipping, no una red social. El texto que han nombrado no solo habla de agregadores de noticias, también nombra directamente con palabras Facebook y Google. Será en la nota de prensa. La eurodiputada que acudió a la rueda de prensa decía que al día siguiente se reunía en Silicon Valley con Facebook, Google y Twitter. Sí, seguramente para ver que no le afecten. Pero quiero decir que una cosa es lo que diga la diputada, que no sé si era Julia Reda, porque si era Julia Reda tiene una visión un tanto sui generis de la propiedad intelectual, es el Partido Pirata, y otra cosa es que en la ley ya te digo yo que no nombran a Facebook y a Twitter, ya te lo digo yo, porque eso no, la ley es general y no pueden citar a ninguna empresa. Entonces, la batalla jurídica es justamente acotar, que ya viene acotado en otras partes, que es un servicio electrónico de agregación de noticias o de contenidos. Esta nueva directiva va a hacer que la circulación de noticias en redes sociales sea menor que sin esta ley, es decir, no. ¿Va a haber mayor censura por parte de las plataformas y su algoritmo y personas que controlan los algoritmos, que también lo especifica el comunicado de la Unión Europea? Es decir, que tú no tienes que estar hablando con un algoritmo cuando vez que reclamas derechos de propiedad intelectual, sino con una persona? No, porque lo hemos dicho. Se ha equiparado, por parte de algunos políticos, se ha equiparado esta ley como la ley de censura que existe en China. Sí, claro, y los políticos y los activistas catastrofistas que dicen que Internet se va a acabar, y ya veremos que no se va a acabar. En lo que no va a haber ninguna censura previa porque, insisto, esto no aplica a los usuarios. Los usuarios que todos los días comentamos noticias en Twitter o en otras redes sociales, seguiremos haciéndolo. Afectará a empresas que se dedican al servicio electrónico de agregación de contenidos. Empresas que no sean ni startups ni pymes, según también, por el tamaño, bien, pero eso es por una cuestión de gestión. Pero me refiero que todo está orientado a servicios como Google News, que sí hacen una selección y ordenación de noticias. Los usuarios no. Las redes sociales donde los que agregamos los contenidos somos los usuarios, para mí no están afectadas las redes sociales. Insisto en que tú me hablas de que el texto legal todavía está por ver y luego la directiva se tiene que aplicar en los países miembros. No, todavía se tiene que negociar. Esto es una propuesta de directiva que hay que negociar el Parlamento. Los responsables e impulsores de esta nueva directiva lo que dicen es, a partir de ahora, Google y Facebook, literal, tendrán que responder ante los medios de comunicación y pagarles por la distribución de su uso de noticias. A ver, Google está claro que sí en cuanto a Google News, porque insisto, Google News sí es un agregador de noticias. Facebook, en la medida en que su algoritmo prime unas noticias sobre otras, puede que también. En la medida en que somos los usuarios los que subimos las noticias, no. Entonces, en la directiva ya te digo yo que no está citado ni Google, ni Facebook, ni Twitter,
porque en una directiva no se pueden poner nombres de empresas. Todo lo que sean declaraciones, notas de prensa, opiniones personales, bueno, pues lo veremos porque las asesorías jurídicas de estas empresas intentarán demostrar que ellos no agregan las noticias, sino que lo que hacen los usuarios. Pero eso lo veremos, es decir, tendrá seguramente un pleito que llega al Tribunal Europeo de Justicia y decidirá si realmente realizan una labor de agregación de noticias o lo hacen los usuarios y si les afecta o no les afecta. Regresando de nuevo a los royalties por derechos de autor que supuestamente con esta directiva vamos a cobrar los periodistas, a partir de ahora estimo que los medios de comunicación pactarán un precio por artículo a los freelance y dentro de ese precio vendrá ya implícito como una especie de anticipo por esos derechos de autor que se les van a pagar, ¿o no? Pues no creo, porque, a ver, eso quien lo puede responder mejor es Cedro. Cedro, ¿cómo trabaja? En Cedro están tanto los editores como los autores de libros, revistas, artículos, etcétera. Bueno, también publicaciones. Ahora se suman los periódicos y harán lo mismo. Los derechos que son de gestión colectiva obligatoria, que no lo puede hacer cada uno de los medios, los cobrará tanto los de los editores como los de los autores. Y luego, con sus reglas de reparto, repartirá lo que le corresponde a los editores y lo que responde a los autores, sabiendo que encima, como es digital, es más fácil la identificación. Entonces eso lo tendrá que resolver Cedro y seguramente habrá un debate interno dentro de Cedro entre los editores y los autores para ver cómo hacen el reparto de esa cantidad. Para mí el problema no es ese, porque eso pues se hará, como hacen todas las entidades de gestión, sus normas de reparto. Para mí el problema es, ¿y si un medio no quiere cobrar la tasa que no es obligatoria? Y un periodista sí. ¿Puede obligar los periodistas a que el medio cobre? Para mí esa es la gran dificultad y creo que fue muy hábil quien introdujo a los periodistas como una forma de presionar a los medios para que exijan cobrar la tasa. Pero eso está por resolver. ¿Y si un medio no quiere? Y se da por contento con que Google News le inserte sus noticias porque eso le da más tráfico. Y dice, no, renuncio a cobrar ninguna tasa. Los periodistas que trabajan para ese medio se quedan también sin su parte. ¿Pueden hacer algo? ¿Pueden forzar al medio para que cobre la tasa? Esa para mí es la pregunta, la gran pregunta.